El sol ardía en lo alto, quemando la tierra reseca del oeste, donde las montañas se alzaban como centinelas de un mundo olvidado. En un rincón aislado de aquel vasto desierto, en una cabaña de troncos toscamente tallados, vivía Ezequiel, un hombre de montaña, curtido por años de soledad y lucha contra la naturaleza implacable. Su rostro, surcado por arrugas profundas, parecía tallado en la misma piedra de las colinas que lo rodeaban. Sus manos, callosas y fuertes, contaban historias de peleas con osos, tormentas y hombres que habían intentado desafiarlo. Ezequiel no era hombre de muchas palabras, pero su presencia imponía respeto, como si la tierra misma lo hubiera moldeado para sobrevivir. Hacía semanas que Ezequiel notaba que su cuerpo, aunque aún robusto, ya no resistía como antes. La caza era cada vez más ardua, y preparar comida le robaba tiempo que prefería gastar en sus trampas o en explorar los senderos de las montañas. Fue entonces cuando decidió que necesitaba ayuda, alguien que cocinara, limpiara y mantuviera la cabaña en orden mientras él se ocupaba de lo que mejor sabía hacer, sobrevivir. Colgó un aviso en el pueblo más cercano, San Gregorio, un lugar polvoriento donde los hombres bebían whisky barato y las mujeres susurraban rumores sobre el hombre de la montaña. El aviso era simple: se busca mujer para cocinar y mantener casa. Pago justo. Ezequiel, en la cabaña del Cañón del Águila. Días después, mientras Ezequiel revisaba sus trampas, escuchó el crujido de una carreta aproximándose por el sendero pedregoso. Se enderezó, su mano instintivamente cerca del revólver que llevaba al cinto, y entrecerró los ojos para distinguir la figura que se acercaba. Era una mujer, joven, con el rostro cansado y el vestido raído cubierto de polvo. Su vientre abultado delataba un embarazo avanzado, y su mirada, aunque agotada, tenía un brillo de determinación que Ezequiel reconoció al instante. Era el tipo de mirada que solo tienen aquellos que han perdido demasiado pero se niegan a rendirse. ¿Es usted Ezequiel?, preguntó la mujer, deteniendo la carreta con un tirón de las riendas. Su voz era firme, aunque temblaba ligeramente por el cansancio. Así es, respondió él, observándola con cautela. ¿Vienes por el trabajo? Soy viuda. Mi nombre es Clara. Clara Valdés, dijo, y algo en su tono hizo que Ezequiel se detuviera en seco, como si un relámpago hubiera cruzado su mente. Ese nombre. Valdés. Resonó en su interior como el eco de un disparo en un cañón desierto. Pero no dejó que su rostro traicionara la tormenta que se desataba en su pecho. En cambio, gruñó un asentimiento y señaló la cabaña. Adentro. Hablaremos. Clara bajó de la carreta con dificultad, sosteniendo su vientre con una mano. Ezequiel notó que no llevaba más que una maleta pequeña, como si todo lo que poseía en el mundo pudiera caber en ese pedazo de cuero gastado. La condujo al interior de la cabaña, donde el olor a madera quemada y cuero curtido impregnaba el aire. Le ofreció un asiento junto a la mesa rústica y un vaso de agua, que ella aceptó con un murmullo de agradecimiento. ¿Sabes cocinar?, preguntó Ezequiel, directo al grano. He cocinado para mi esposo y sus hombres durante años. Guisos, pan, lo que sea. No me asusta el trabajo duro, respondió Clara, sosteniendo su mirada. Había algo en sus ojos oscuros, una mezcla de dolor y desafío, que lo inquietaba. ¿Y eso? Ezequiel señaló su vientre, no con desprecio, sino con la practicidad de un hombre que vivía al borde de la supervivencia. El padre murió hace 3 meses. Un asalto en el camino a Santa Fe. Lo mataron por unas monedas y un caballo, dijo Clara, su voz plana, como si hubiera repetido la historia tantas veces que ya no le dolía contarla. No tengo a nadie más. Este niño es lo único que me queda. Por eso estoy aquí. Necesito el trabajo. Ezequiel asintió lentamente. No era hombre de compasión fácil, pero algo en la historia de Clara lo tocaba en un lugar que creía enterrado. Había visto demasiadas tragedias en su vida, y la de esta mujer no era diferente a las de tantas otras en esta tierra salvaje. Pero ese nombre, Valdés, seguía resonando en su mente, como una campana que no dejaba de sonar. Está bien. Puedes quedarte. Cocinas, limpias, mantienes la cabaña. Yo proveo comida y un techo.
Cuando llegue el niño, veremos qué hacer, dijo, levantándose de la mesa como si quisiera poner fin a la conversación antes de que se volviera más incómoda. Clara asintió, agradecida pero sin bajar la guardia. Sabía que en un lugar como este, la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Los días pasaron, y Clara se adaptó rápidamente a la vida en la cabaña. Sus manos, aunque delicadas, eran diestras. Preparaba guisos con las provisiones que Ezequiel traía de sus cacerías, venado, conejo, a veces un pavo silvestre. El aroma de la comida llenaba la cabaña, y por primera vez en años, Ezequiel sintió que su hogar tenía algo de vida. Pero cada vez que Clara hablaba, cada vez que mencionaba su nombre o algún detalle de su pasado, Ezequiel sentía un escalofrío. Valdés. Ese apellido lo perseguía como un fantasma. Una noche, mientras compartían un plato de frijoles y carne seca bajo la luz titilante de una lámpara de aceite, Clara rompió el silencio que solía reinar entre ellos. ¿Por qué vives tan lejos de todo, Ezequiel?, preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad. Un hombre como tú podría tener una vida más fácil en el pueblo. Ezequiel la miró por un momento, su tenedor detenido a medio camino. Nadie le preguntaba por su pasado. Nadie se atrevía. Pero algo en la mirada de Clara, en su franqueza, lo hizo responder. Hay cosas que un hombre no puede dejar atrás, aunque lo intente. Esta montaña es lo único que me mantiene cuerdo, dijo, su voz grave como el rugido de un río. Clara no insistió, pero sus ojos lo estudiaron, como si pudiera ver las cicatrices que no estaban en su piel. Ezequiel se levantó abruptamente, murmurando algo sobre revisar las trampas, y salió al frío de la noche. Afuera, el viento aullaba entre los pinos, y él apretó los puños, luchando contra los recuerdos que el nombre de Clara había despertado. Hacía 10 años, Ezequiel había sido un hombre diferente. No siempre había sido el hombre de la montaña. En su juventud, había cabalgado con una banda de forajidos, hombres sin ley que robaban y mataban en los caminos polvorientos del territorio. Uno de esos hombres, Diego Valdés, había sido su amigo más cercano, casi un hermano. Pero la codicia y la traición los habían separado. Durante un asalto a una diligencia, Diego había intentado quedarse con el botín, traicionando a la banda. Ezequiel, en un arranque de furia y lealtad al resto del grupo, lo había enfrentado. Las palabras se convirtieron en disparos, y cuando el polvo se asentó, Diego yacía muerto en el suelo, con los ojos abiertos al cielo. Ezequiel nunca volvió a ser el mismo. Abandonó la banda, se refugió en las montañas y juró no volver a empuñar un arma por nada que no fuera sobrevivir. Pero el peso de haber matado a Diego lo seguía como una sombra. Y ahora, esta mujer, Clara Valdés, estaba en su cabaña, cocinando su comida, viviendo bajo su techo. ¿Era una casualidad? ¿O el destino había decidido jugar con él, trayendo a su vida un recordatorio de su pasado? Pasaron las semanas, y la relación entre Ezequiel y Clara se volvió una danza silenciosa de respeto y distancia. Ella no preguntaba más de lo necesario, y él no ofrecía más de lo que debía. Pero una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Clara gritó desde su catre. Ezequiel corrió a su lado y la encontró sudando, con el rostro contorsionado por el dolor. «El niño», jadeó ella. «Viene ahora». Ezequiel, aunque acostumbrado a enfrentar osos y lobos, sintió el pánico atenazarle el pecho. No sabía nada de partos, pero no había tiempo para buscar ayuda en el pueblo. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones que Clara, entre gritos, le daba. Hirvió agua, preparó paños limpios y rezó en silencio a un Dios en el que ya no creía. Horas después, bajo el rugido del trueno, un llanto débil llenó la cabaña. Era una niña, pequeña pero fuerte, con los ojos oscuros de su madre. Clara, agotada pero sonriendo, acunó a la pequeña contra su pecho. Ezequiel, sentado a un lado, sintió algo que no había sentido en años, alivio, mezclado con una extraña ternura. Pero entonces Clara habló, y sus palabras lo congelaron de nuevo. «La llamaré Isabel». «Isabel Valdés», dijo, mirando a su hija con amor. Ezequiel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Valdés». Otra vez.
No podía ser una coincidencia. Se levantó, tambaleándose, y salió a la tormenta sin decir una palabra. La lluvia lo empapó, pero no le importó. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Al día siguiente, con el cielo despejado y Clara descansando con la pequeña Isabel, Ezequiel tomó una decisión. No podía seguir huyendo de la verdad. Cuando Clara despertó, él se sentó frente a ella, su rostro más serio que nunca. Clara, necesito saber, dijo, su voz baja pero firme. ¿Quién era tu esposo? ¿De dónde venía? Clara lo miró, confundida al principio, pero luego su expresión cambió, como si supiera que este momento llegaría. Suspiró y comenzó a hablar. Mi esposo era Juan Valdés. Vino de un pueblo al sur, pero su familia era de estas tierras. Siempre hablaba de un primo, Diego, que había muerto hace años. Decía que Diego era como un hermano para él, pero que lo traicionaron, lo mataron por un botín. Juan nunca superó esa pérdida. Ezequiel sintió que el aire se le escapaba. Diego Valdés. El hombre al que había matado. El primo de Juan, el esposo de Clara. Todo encajaba, y el peso de la verdad lo aplastó. No podía seguir callando. Clara, dijo, su voz quebrándose por primera vez en años, yo soy el hombre que mató a Diego. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no de odio. Había algo más, algo que Ezequiel no pudo descifrar. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. Porque no puedo vivir con más secretos. No después de verte traer una vida a este mundo bajo mi techo. Si quieres irte, lo entenderé. Si quieres vengarte, aquí estoy. Clara no respondió de inmediato. Acunó a Isabel, que dormía plácidamente, y miró a Ezequiel con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. No soy quien para juzgarte, Ezequiel, dijo finalmente. Todos llevamos pecados. Yo no vine aquí buscando venganza. Vine buscando un futuro para mi hija. Y tú me lo diste. Ezequiel no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la montaña, con toda su dureza, le ofrecía algo más que soledad, una oportunidad de redención. No sería fácil, y tal vez nunca dejaría de cargar con el peso de su pasado. Pero mientras miraba a Clara y a la pequeña Isabel, supo que, por ahora, la cabaña del Cañón del Águila era más que un refugio. Era un hogar. Y así, en las tierras salvajes del oeste, donde el viento canta historias de hombres y mujeres rotos, Ezequiel y Clara comenzaron a construir algo nuevo, no sin dolor, pero sí con esperanza.